references there. Y aquí hay dos referencias bíblicas. 2 Timothy 2:2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. How about we read this verse together? 2 Timothy 2:2. ¿Qué tal si vamos a segunda de Timoteo 2:2 y lo leemos todos juntos? 2 Timothy 2:2. 2:2. Amén. Lo que has oído, lo tenemos, que nos tengan leer conmigo. Lo que has oído de mí mediante muchos testigos, esto confía a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Here we see Paul's burden Y vemos la carga de Pablo in raising up Timothy, en el asunto de levantar a Timoteo, so that Timothy would be able to raise up others. de manera que Timoteo a su vez pudiese levantar a otros. Brothers, in every church we need Timothys. Hermanos, en cada localidad necesitamos Timoteos. We need the young ones who have been raised among us, Necesitamos aquellos jóvenes que han sido levantados entre who nosotros, will be able to continue the Lord's testimony. capaces de continuar el testimonio del Señor. You know, we have a few young adults from the churches in the first century. Tenemos unos cuantos adultos jóvenes de las iglesias en el primer siglo. One of them is Timothy. Uno de ellos es Timoteo, Timothy has a very interesting story. quien tiene una historia muy interesante. I think you probably are familiar with some things about Y Timothy. yo creo que ustedes tienen cierta familiaridad con algunos asuntos de Timoteo. And we even have these two books in the Bible with his name. Y de hecho tenemos dos de los libros de la Biblia que llevan su nombre. Not written by him, No escritos por él, but written to him. sino escritos a él. We first meet Timothy in the book of Acts, chapter 16. Primero nos encontramos con Timoteo en Hechos 16. Very interesting. Interesante. Do you know the background ¿Saben el trasfondo of Acts 16? de Hechos 16? Paul takes Silas, Pablo se lleva a Silas con and él. they go to this place, and they find a young brother among them. Ellos van, Pablo y Silas, llegan a este sitio y se encuentran en este momento llamado Timoteo. To this city called Derbe En esta ciudad, Derbe and Lystra. y Listra. Two churches. Y hay dos iglesias cercanas una de la otra. And do you know that both of these churches, the brothers in these churches gave testimony to Paul that this young brother is very good. Y sabemos por la Biblia que los santos de ambas localidades dieron buen testimonio de Timoteo a Pablo. He was the son of a Jewish woman who became a Christian. Él era el hijo de una mujer judía que vino a ser cristiana And her mother also was a believer. y la madre de ella también era una creyente. Many times we don't know the grandmothers of the people in the Bible. Muchas veces en la Biblia usted no conoce quién era la abuela de tal persona citada But ahí. in the books of Timothy we find out about Lois and Eunice. Pero ahí en Timoteo se nos habla específicamente de Loida y Eunice. And in 1 Timothy 5 it tells us that Eunice, 1:5, Eunice is his mother and Lois is his grandmother. Y ahí vemos que Loida es la abuela y Eunice es la madre. And then we know that his father is not a believer. Y también nos enteramos ahí que el padre no es creyente. Oh, it's a kind of a house that's divided. Me parece ser una casa que está dividida. My house was this way for a long time. Por mucho tiempo mi casa fue así. That is not the house I grew up in. La casa donde yo me crié. My mother was a believer and my sister, but my father was not. Mi madre y mi hermana eran creyentes, mi padre no lo era. Actually, I brought my own father to Christ when he was 69 years old. De hecho, yo llevé a mi padre al Señor cuando él tenía 69 años. So, but Timothy was the same, an unbelieving father. Así que Timoteo era igual, tenía un padre no creyente. But can you believe this? ¿Pueden creer esto? He was an excellent unbeliever. Él era un joven excelente como creyente. But we also find out a little timid. Pero también nos damos cuenta de la Biblia que era un poquito tímido. He wasn't a strong brother, Pero un hermano fuerte. but he was a faithful brother. Pero no era hermano fiel. Oh, because Paul tells us in chapter 4, Porque en el capítulo 4 Pablo dice: don't let anyone despise your youth. ninguno tenga en poco tu juventud. Why did Paul have to tell him that? ¿Por qué Pablo le tuvo que decir eso a Timoteo? He was a little timid. Porque probablemente Timoteo era un poco tímido.
And in the second book, he says, we don't have a spirit of cowardice. Y en el segundo libro, Pablo le dice a Timoteo, no tenemos espíritu de cobardía. Fan into flame the gift of God. Y le dice, abanica el don de Dios que hay en ti. Why did Paul have to tell him that? Porque Pablo le tuvo que decir eso a Timoteo. Because probably Timothy was a little timid. Porque probablemente Timoteo era tímido. And he was young, Era joven, but he had something positive. He had a deposit. pero él tenía un depósito dentro de él. And Paul could rely on him Y Pablo podía confiar en él. and send him to Ephesus Y lo pudo enviar a Éfeso so he could charge the church there. para que Timoteo encargase a la iglesia en él. Can you imagine a young brother ¿Usted se imagina un jovencito that he would say, brothers, que le pueda decir a los hermanos, hermanos, don't talk about other things. no se pongan a hablar de otras cosas? Continue on God's economy. Manténganse en la economía de Dios. Oh, what a good young brother. Qué buen joven era este. But Paul tells us Pero Pablo nos dice that actually Paul himself did not produce Timothy. que él, Pablo, testifica que él no fue el que produjo a Timoteo. Look at chapter 3. Vamos al capítulo 3. 2 Timothy 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Verse 14 now. Verso 14. Segunda de Timoteo 3, 14. It says, but you Dice, pero tú continue in the things which you have learned, persiste en lo que has aprendido y de lo que estás convencido, knowing from which ones you learned. sabiendo de quiénes has aprendido. When I read this before, Cuando yo leí esto antes, I always thought, oh, pensaba siempre, Paul is saying, Timothy, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, don't forget, no te olvides, continue continúa what I taught you. en lo que yo te enseñé, lo que Silas te enseñó. No, eso no es lo que dice ahí. Maybe it includes that. Puede que incluya eso, But look at the next verse. pero vaya al próximo The next versículo. verse says, and that from a babe you know the sacred writings. Y dice que desde las niñezas ha sabido las sagradas escrituras. And we know in Acts Y sabemos de hechos that Paul didn't know Timothy when he was a baby. que Pablo no conoció a Timoteo cuando era un bebito. When he says in verse 14, Cuando dice en el verso 14, continue in the things you learned, continúa las cosas que has aprendido, knowing from which ones you learned them. sabiendo de quiénes has aprendido. From whom did Timothy learn first? ¿De quién aprendió Timoteo primero? Mommy De mamá and grandma. y de abuela. And then Amén. grandma Abuela and mommy y mamá laid the foundation. pusieron el fundamento. Paul and Silas perfected. Lo que hicieron Pablo y Silas fue perfeccionar ese fundamento. All the mommies, Todas las mamás aquí all the grandmas, y todas las abuelitas aquí, you can be our co-worker. ustedes pueden ser nuestras colaboradoras. You start. Usted comienza, You sow the seed. usted siembra la semilla, You put faith in the children. pone fe en sus hijos. And then when they oh, wait, next verse. Próximo versículo. It says, the end of 15. Final del 15. From a babe you know the sacred writings, which are able to make you wise unto salvation. Que las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. You put faith into them. Usted le pone fe a You ellos, put the word into them. pone la palabra en ellos. The children's meeting serving saints. Los santos que sirven en las reuniones de los niños. You put the word in them. Usted pone la palabra de Dios Every week. cada semana. You tell them a story. Usted le cuenta una historia You help them with memorize one verse. y lo ayuda a memorizarse un versículo Part of the word. o parte de un versículo. One day that verse Un día ese versículo will make them wise unto salvation. los hará sabios para su salvación. All our children Todos nuestros niños can be our corporate fruit. pueden ser nuestro fruto corporativo. Firstly, they are the fruit of the parents and the grandparents. Primero son el fruto de mami y de abuela And then from the serving ones. y de los padres y luego de los servidores que sirven con ellos con los niños. Then they blossom. Entonces florecen. Then the brothers come. Entonces llegan los The hermanos, serving ones. los servidores, The co-workers. los colaboradores And put something in y ponen algo to perfect them. y los perfeccionan To produce Timothy. para producir Timoteo. Every church needs Timothy. Cada iglesia necesita Timoteos. But you know, Pero ¿sabe? we need
Hechos 16. Do you know what happens in Acts 15? ¿Saben lo que sucedió en Hechos 15? One chapter before. Un capítulo antes. Do you know what happens there? ¿Saben lo que sucedió ahí? There's another young one. Hay otro joven ahí. Mark. Marco. You know Mark? ¿Recuerdan de Marco? There's a book in the Bible called Mark. Hay un libro de la Biblia que se llama Marcos. Not written by him. No escrito por él. Written, this one was written by him. Sí, este sí lo escribió. Yeah, written by him. But the things he wrote Pero lo que él escribió were actually not his experience. no era su experiencia. He probably heard all this from Peter. Probablemente él escribió, escuchó eso de Pedro. So Mark was related to Peter. Así que Marcos estaba relacionado con Pedro. And Timothy is related to Paul. Y Timoteo estaba relacionado con Pablo. But Mark also had a connection with Paul. Pero Marcos también tenía una conexión con Pablo. Sometimes when you read the Bible, A veces ustedes, you forget these are real people. a veces cuando leen la Biblia se le olvida que esas son gente de verdad And they like knew each other. y que se conocen. Okay, so here's Mark. Así que aquí tenemos a Marcos. Actually, we don't meet Mark in Acts 15. De hecho, no le conocemos a él en Hechos 15. We meet him in Acts 12. Lo conocemos en Hechos 12. You know what happens in Acts 12? ¿Sabe lo que sucedió en Hechos 12? Peter Pedro is thrown in prison. lo meten a la cárcel. You know this story? ¿Conocen la historia? Actually, he gets in prison a few times. De hecho, él lo metieron en la cárcel unas cuantas veces. But this time, Pero en esta, he's in prison alone, está solo en la prisión, in a chain, en cadena, and he's sleeping. está durmiendo. And then angel comes, Y aparece un ángel wakes up. y lo levanta. He wakes up. Se levanta. But he doesn't know that he woke up. He thinks he's dreaming about waking up. Pero él no sabe que se levantó, sino que piensa que está soñando que se levantó. So he gets up, Se levanta and the chains come on. y salen las cadenas de And cadena. then he's coming out of the prison. Y está saliendo de la prisión. And then when he walks to the prison door, Camina a través de la puerta de la prisión. the door opens up. Se abre la puerta. You know, it's like in a movie. Es como en una película. Except at Peter's time, there's no movies. Excepto que en los tiempos de Pedro no había película. But it was like, Pero se abre así esa and then puerta. he comes out, Sale fuera and then he realizes, y se da cuenta. I'm actually out. Yo estoy de verdad fuera. He thought I was in a Yo trance. creía que estaba en un trance. So what does he say? ¿Qué dice el hombre? Oh, maybe when do you have your prayer meeting? ¿Cuándo ustedes tienen la reunión de oración de ustedes? Tuesday? ¿A qué hora? Tuesday. Martes a las 8. Tuesday, yeah, we have Tuesday. Nosotros también. I think almost all the churches. Casi todas las iglesias tienen a las 8. So I think this happened on the Tuesday. Yo creo que eso sucedió un martes. Because Peter says, Porque there's a prayer meeting. hay reunión de oración. There's a prayer meeting Hay una reunión de at the oración. house of En la Mary. casa de María. Do you know this? ¿Saben eso? Acts 12:12. Hechos 12:12. It says that the prayer meeting was at the house of Mary, Dice que era la reunión de oración en casa de María, who was the mother of Mark, quien era la madre de Marcos, who was surnamed John Mark, whose name was John. cuyo nombre completo era Juan Marcos. Why does the Bible tell us this? Porque la Biblia invierte todo eso para decirnos. Did you see it? Does it have 12:12? Hechos 12:12. Is that right? ¿Correcto? Why does the Bible tell us that the prayer meeting was in the house of a sister, and this sister has a son named that? ¿Por qué la Biblia nos dice que había una reunión de oración en casa de esta hermana y que esta hermana es la madre de este hombre? Why is that important? ¿Por qué es eso importante? If you don't have these names, you still understand the story. Usted no necesita esos nombres para entender cómo quiera la historia. But the Holy Spirit inspired Luke, Pero el Espíritu inspiró a Lucas, who wrote Acts, quien escribió Hechos, to include para incluir house of Mary, who is the mother of Mark. la casa de María, quien es la madre de Marcos. It's so that we can learn something about this family. Es para que usted y yo aprendamos algo en cuanto a esta familia. Mark Marcos grew up creció in a wonderful family. en una familia de Marcos. His mother Su madre opened her home for the prayer meeting. abría su casa para la reunión de oración. And then Mark had an uncle. Y Marcos tenía también un tío. You know who Mark's uncle was? ¿Sabían quién era el tío de Marcos? Barnabas. Bernabé. What a family. ¡Qué familita! And Barnabas was the one, after Paul was saved, Después que Pablo fue salvo, Bernabé fue el the one who brought him into function. que trajo a Pablo a su función. What is this? ¿Qué es esto? This is real people. Eso es gente de verdad.
So Mark Y que Marcos is in this family. está en esta familia. Then Barnabas and Paul are going to go on a ministry journey. Luego Bernabé y Pablo van a salir en un viaje del ministerio. And they decide to take who? ¿Y a quién deciden llevarse? Mark. A Marcos. Except that they go on the trip Excepto de que van en el viaje and it starts to get a little rough. y la cosa se empieza a poner un poquito fuerte, difícil. And Mark runs away. Y Marcos salió corriendo He goes back. y se regresó. So in Acts 15, Así que en Hechos 15 they're going to go on another trip. van a salir a otro viaje del ministerio. And Barnabas says, Y Bernabé dice, let's take Mark. vamos a llevarnos a Marcos. Paul said, no, Y Pablo dice, no, not Mark, he's not qualified. no está calificado Marcos. And they had a fight Y tuvieron por este asunto una pelea, una discusión seria over Mark. en cuanto al asunto de Marcos. So Barnabas takes Mark and he goes and preaches about it. Así que Bernabé se lleva a Marcos y sale a predicar el evangelio. And we don't hear about Barnabas anymore. Y después de ese momento no volvemos a escuchar más de Bernabé. But Paul Pero Pablo takes Silas. se llevó a Silas. And the first place they go, Y al primer lugar que van, they find Timothy. se encuentran aquí. So you have Mark, Así que usted tiene por este lado a Marcos, failure. fracaso. Timothy, Timoteo, excelente. two young brothers growing up in the church. Dos jóvenes que están creciendo en la vida de iglesia. But eventually Mark wrote the gospel. El punto es que finalmente Marcos escribió un evangelio. And look at chapter 4. Y vamos al capítulo 4. 2 Timothy 4, Segunda de Timoteo 4. 11. Segunda de Timoteo 4, 11. Timothy 4:11. Read this. Leamos. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Marcos, So failure. el fracaso. The one who Paul said, no, I don't want him. Aquel del cual Pablo dijo, no, yo no lo quiero conmigo. Something happened. Algo pasó. What happened? ¿Qué sucedió? I don't know. Yo no sé lo que pasó, What's not important? pero eso no es tampoco The importante. important thing is he got recovered. Lo importante es que fue recobrado. And then the failure, En el fracaso, and Timothy, the excellent one, el Timoteo, el que había sido excelente, they ended up serving together. terminaron sirviendo juntos. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah for recovery. Aleluya por el recobro. Hallelujah for the recovery of all our children. Aleluya por el recobro de todos nuestros niños. Some of our children Algunos de nuestros muchachos are Timothy's. son Timoteos. They're faithful, Son fieles, but too weak. pero muy débiles. Many times our young people, they're very good, but they're too weak. Muchas veces nuestros muchachos son muy buenos, pero débiles. They need to be fanned into flame. Necesitan ser abanicados en llamas. Then they get perfected. Entonces son perfeccionados. They need to fan into flame. Amen. And some, Y algunos not so good. no son tan buenos. Now, they disappear for a few chapters. Son de los que desaparecen por algunos capítulos. But don't give up on anyone. Pero no se rinda en cuanto a él. I think in the church life, we have quite a number of marks. Y yo creo que en la iglesia tenemos unos cuantos marcos. Some they already came back, Algunos ya regresaron others are on the way. y otros están en camino de regreso. So don't worry, Así que no se preocupe. just pray. Ore. Pray for many marks. Ore por muchos Marcos y ore por muchos Timoteos. The church needs marks and Timothy. La iglesia necesita Marcos y Timoteo. Amen. Amén. Let's finish our reading. Vamos a terminar nuestra lectura. Let's read the rest of the outline here, alternating sisters and brothers. Sisters, hey. ¿Qué tal si leemos el resto del bosquejo alternando? Las hermanas lean la
hermanos y así sucesivamente. Letra A, las hermanas. Descubriremos un hecho palpable. Uno, que Dios usó era obra, hermanas. Amén. B, hermanos, en cuanto a ser útil en las manos del Señor. Sí, hermanas. Hermanos, hermanas, hermanos, hermanas, hermanos, hermanas, las manos de todos juntos. Amen. Brothers and sisters, Hermanos, we should not just look at today simplemente no debemos limitarnos a ver hoy día for the Lord's testimony. en cuanto al testimonio del Señor. We need to consider 5, 10, 20 years from now. Tenemos que sentarnos a considerar 5, 10, 20 años hacia el futuro. What will the Lord have in Chile? ¿Qué tendrá el Señor aquí en Chile? What will the Lord have in South America? ¿Qué tendrá el Señor en América del Sur? It depends on what we do today. Depende eso de lo que hagamos nosotros hoy. The future is with the young people, El futuro está con los jóvenes, but we must do the work on the young. pero nosotros tenemos que hacer ese trabajo en los jóvenes. Here in point 4, just at the end, Punto 4, casi al final. it says, if there are young brothers and sisters raised up by the Lord, Si tenemos hermanos y hermanas jóvenes que el Señor haya ganado, and if we are preserved to give them an absolutely positive leading instead of their own limitations, y si somos preservados para darles una guía totalmente positiva en lugar de limitaciones erróneas, it is possible es posible that we become their limitation. que nosotros nos convirtamos en la limitación de ellos. But it's also possible that we could give them an absolutely positive leading. Pero es posible también que podamos ejercer sobre ellos una dirección totalmente positiva. And
May we all be such a positive factor for the next generation. Santos, que seamos ese factor positivo para esta próxima generación. In 5 years, 5 años, sorry, ¿cierto? some of us may not be here. Puede que algunos de los que están en este salón ya no estén. In 10 or 20 years, Y eso 20, I say I'll be here in 20 years. ¿podré yo afirmar que de aquí a 20 años yo voy a estar aquí? I can't say that. No puedo decir eso. I don't know about tomorrow. Yo no sé ni siquiera en cuanto a la mañana. But while I'm here, Pero mientras estoy aquí, I do my best yo hago lo mejor to pour myself into the next generation. para vaciarme, para derramarme sobre la próxima generación. So the Lord can have a continuation. Para que el Señor pueda tener una continuación. I want to see the Lord come, Yo quiero ver al Señor regresar, but I can't take for granted that that will happen. pero yo no puedo dar por sentado que eso sucederá en mis días. So I prepare the next generation. Así que yo laboro en preparar la próxima generación. Maybe, Tal vez, I can be Noah, puedo ser Noé and my son can be Noah, y mi hijo sea el hijo de Noé and we do it together. y lo hagamos juntos. Or maybe Tal vez I'm Methuselah, yo soy Matusalén and my son is Noah, y mi hijo es Noé and my grandson y mi nieto is the son of Noah. es el hijo de Noé. It doesn't matter. No importa, I just want the body to be built, yo lo que quiero es que el cuerpo sea the edificado, bride to be prepared, la novia se prepare the kingdom to come, y venga el reino that the Lord will return. por medio de la venida del Señor. That's what I want. Eso es lo que yo deseo. Amen. Amén. I hope we can see Espero que podamos ver the preciousness of the young men la preciosidad que hay con los jóvenes and how the Lord sees them. y cómo los ve el Señor. Okay, now we come to lesson 3. Venimos ahora al bosquejo, la lección 3. Lessons 3 and 4 Las lecciones 3 y 4 that you have in your hand que la tienen en sus manos are really one long message son simplemente un mensaje largo with 6 points. con 6 puntos. 3 in the first message and 3. 3 puntos en el primero, 3 puntos en el segundo. These 6 points Esos 6 puntos just develop one major point. simplemente desarrollan un punto principal. And what's that point? ¿Cuál es ese punto? Pastoreo. Especially the work with the young people, Especialmente en cuanto al trabajo con los jóvenes, but also the work with the children, pero también el trabajo con los niños, the work with university con students, los universitarios, the work with the young adults, con los adultos jóvenes. the work with nearly everyone Mire, el trabajo con casi todo el mundo is primarily the work of shepherd. es primordialmente un trabajo de pastoreo. In his last years, En sus últimos años, Brother Lee emphasized that, el hermano Lee enfatizó este asunto. that he believed that before the Lord comes back, there will be a great revival. Él creía que antes de que el Señor regresase habría un gran avivamiento entre nosotros. And there would be 3 factors to bring in this work. Y 3 factores estarían presentes en este avivamiento. The high peak of the high peak vision, La visión de la cumbre de la revelación divina. high peak of the divine revelation. La cumbre de la revelación divina. Secondly, Segundo, that some people would actually live that vision and have a living of the God-man. que tal visión produciría un pueblo, una gente que viviría conforme a tal visión, teniendo el vivir del Dios hombre. Number 3, Y tercero, shepherding. pastoreo. A shepherding that would bring in the brotherly love Pastoreo que traería el amor fraternal and the reality of Philadelphia. y la realidad de Filadelfia. Shepherding. Pastoreo. You know, it's very interesting to me. Es interesante, a mí se me hace interesante. 4 Gospels. 4 evangelios. Do you know how many chapters in the Gospel? ¿Saben cuántos capítulos? That's very quick. 89. 89. 89. 89 capítulos. But do you know, the final chapter of the 89 chapter
El capítulo final de esos 89 capítulos is John 20. es Juan 21. The final chapter of the four Gospels, El capítulo final de los 4 evangelios es John 20. Juan 21. It's very interesting that this chapter Y es interesante notar que este capítulo is a chapter about shepherds. es un capítulo sobre pastoreo. It's not about incarnation and crucifixion and resurrection. No tiene que ver ni con la encarnación, ni con la crucifixión, ni con la resurrección. This chapter is very unique. Es único ese capítulo. Actually, if you take this chapter away from the gospel, De hecho, si usted le quita ese capítulo a los evangelios, you still have the full gospel. todavía tiene el evangelio completo. The Lord's incarnation, Tiene la encarnación del Señor, human living, tiene su vivir humano, His crucifixion, su crucifixión, su resurrección and His y ascension. su ascensión. All covered in the other 88 chapters. Los otros 88 capítulos cubren todos esos. Why did John, ¿Por qué Juan? no, sorry, why did the Lord inspire John ¿Por qué el Señor inspira a Juan to add this story? para a que añada esa historia? You know, in chapter 20, En el capítulo 20, John says, Juan dice, if we would write all the things about Jesus that we experienced, there would be too many volumes of the world could not contain. dice Juan en el capítulo 20 que si fuéramos a escribir todas las experiencias que tuvimos con este Jesús, no cabrían en todos los volúmenes de los libros de los hombres. You know that verse? ¿Saben ese versículo? Yeah. But why did John, why was he inspired to add this one verse at the end? Okay, this chapter. This chapter at the end. Pero ¿por qué de todas esas experiencias que no se acumularían en volúmenes, él escoge añadir un capítulo para traer esta en particular? Pastoreo. This implies Eso implica that from the time of the Lord's ascension que desde la ascensión del Señor until His coming back, hasta que Él regrese por su the entire church age, toda la era de la iglesia, we should just follow His example. simplemente debemos seguir su ejemplo. Pastoreo. And this chapter Y este capítulo shows us, I think, the best example of shepherd. nos muestra, yo pienso, el mejor ejemplo de pastoreo. We're going to give you 6 points in these 2 messages. En estos mensajes le vamos a dar 6 puntos. But actually, you see all 6 points in this chapter. Pero esos 6 puntos ustedes los ven toditos en ese capítulo. You know, there's another chapter Hay otro capítulo also that is the sister chapter to que this. es capítulo gemelo a este, And that is the final chapter of Luke. que es el capítulo final de Lucas. Do you know this chapter? ¿Conocen ese capítulo? In Luke 24. Lucas 24. In Luke 24, Allí it tells us the story se habla de la historia, of what happened on the resurrection day. nos dice lo que sucedió el día de la resurrección. 2 brothers Los hermanos are confused. están confundidos. Do you know this story ¿Saben la historia? of the 2 brothers that walked to Emmaus? De los dos hermanos que bajaron de Jerusalén hacia Emaús, ¿se recuerdan? Let's look there first in Luke 24. Then we'll come back to John 20. Vámonos a Lucas 24 y después regresamos a Juan 21. Yeah, I want to show you something. Quiero mostrar algo aquí, quiero mostrar algo. Luke 24. Lucas 24. No, look in Luke 24. The first thing that happens is that the Lord Jesus is discovered by some women. Lo primero que pasa ahí en Lucas 24 es que el Señor Jesús es descubierto por algunas mujeres. He's resurrected. Resucitó. And the sisters see. Y las hermanas lo vieron. Then Peter and John, they confirmed that he's resurrected. Y después Pedro y Juan confirmaron que efectivamente él estaba resucitado. Look at verse 13. Verso 13. Miramos el verso. Luke 24:13. Verso 13. And behold, 2 of them were going on the same day to a village named Emmaus, Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, which was 60 stadia from Jerusalem. que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén, 60 estadios. And they were walking, talking to each other concerning all these things.
y hablaban entre sí de lo que había acontecido. And while they're talking and discussing, Y mientras hablaban y discutían, Jesus himself drew near and looked at them. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, But their eyes were kept from him. mas sus ojos les era impedido reconocer. And he said to them, what are you talking about? Y básicamente el Señor dice, ¿de qué tú te dejas hablar? And they stood still, Y ellos se quedaron quietos, sad. tristes, se detuvieron entristecidos. So they're walking. Está I caminando, don't think they're walking fast. yo no creo que están caminando así, I'm not walking fast. yo no creo que están caminando así, Sad. están tristes, I think they were walking. estaban caminando así. I can't believe it. Yo no puedo creer que esto pasó. Our leader, Jesus, Nuestro líder Jesús, we love him. amamos, They killed him. lo mataron. What did they do? Y cierto, The sister said they saw him. las hermanas dicen que lo vieron. Can that be? Puede ser eso. Do you believe it? ¿Crees eso? I wish. Yo desearía, But I don't know. pero no sé. And then Jesus Y Jesús está ahí, walking with them. caminando con And ellos. they Lo miran, didn't recognize him. no lo reconocen. That's the first principle. El primer principio. When you go to shepherd people, Cuando vaya a pastorear a la gente, don't look like Jesus. no luzca como Jesús. Ah! I'm coming to shepherd you. Yo vengo a pastorear. Don't do that. Just walk with people. Camine con la gente. And I think he walked at their pace. Y yo creo que él camina al mismo paso de él. Understand? ¿Entienden? They were sad. Estaba triste, So he was walking. así que él camina así con ellos. Then it says they stopped. Y dice que se pararon. And what? ¿Y cómo dice la Biblia? Looking sad. Entristecido. And then in verse 18, Y en el verso 18, this one says, do you alone dwell as a stranger in Jerusalem and not know the things that are taking place in it these days? y le dicen al Señor Jesucristo, tú estás aquí entre nosotros como extranjero y no sabes las cosas que han acontecido en Jerusalén en estos días. Almost with a little attitude. Tal vez con un poquito de actitud de reprender al Señor. You don't know what's going on? No sabes lo que está pasando. And what does Jesus say? ¿Y qué le dice el Señor? Verse 19. El verso 19. You know what he says? ¿Sabe lo que le dice? Nothing. Él le dice, ¿qué cosa? Did he not know? ¿Sabría o no sabría el Señor qué pasó? Of course he knew. Claro que sabía. Why did he say that? ¿Por qué le pregunta qué cosa? Oh, I was there. Playing. Estaba jugando. Acting. Pretending. Actuando, pretendiendo. Jesus was acting. Señor Jesús hace eso. Can you believe that? ¿Puede creerlo? But then it says, oh, the things concerning Jesus. Y ellos le dijeron lo de Jesús. And then went on. Y continuaron hablando. At a certain time, Y en un punto that he started sharing. comenzó él a compartir algo. Later, it says, Más tarde, their hearts were burning. dice que sus corazones ardían Well, he spoke to them. mientras le hablaba la palabra. But he still did not reveal himself. Pero todavía no se revelaba a él. Hold on, look at this. 28. Verso 28. I love 28. Yo amo el versículo 28. They drew near to the village where they were going Se acercaron a la aldea donde iban, o sea, a Emaús. and he acted as though he would go there. Y él hizo como que iba más lejos. What is this? ¿Qué es esto? Pastoreo. They came to a place Llegaron a un sitio, where Emmaus is this way, Emaús va para este there's lado another road. y por aquí hay otro camino. Oh, okay. Ok, I'm going one point further. yo sigo por acá más lejos. It was good to talk to you. Qué bueno hablar con ustedes. And they said, no, come with us. Ven con nosotros. No, I don't want to be inconvenient. No quiero ser una molestia. Can you imagine Jesus? ¿Se puede imaginar este Jesús? Where was he going to go? ¿A dónde iba a ir él? He wasn't going anywhere. No iba para ningún He sitio. wanted to go with them. Él quería ir con ellos. We have to learn how to shepherd people. Hermanos, tengo que aprender a pastorear. And they constrained him, saying, stay with us. Y ellos le pidieron que se quedaran con él. He said, okay, Así que le dijo, está bien, maybe for a little while. tal vez por un poquito. So
So he goes into the house and then they break bread. Así que él va a la casa, parten el pan, And when he breaks the bread, they recognize him. y cuando partió el pan, se dieron cuenta que era él. And then he disappears. Y luego él desapareció. That's how you shepherd. Así es que usted pastorea. As soon as they recognize Jesus, you should disappear. Tan pronto ellos reconozcan a Jesús, usted tiene que desaparecer. Just bring them to the realization of Jesus. Simplemente llévelos a la comprensión de esta persona, Jesús. You see how the Lord asked them questions? ¿Vieron cómo el Señor les hacía preguntas? In the Bible, En la Biblia, whenever God asks a question, you should pay attention. cada vez que Dios haga una pregunta, mejor que usted preste atención. Because actually, by definition, God should never have to ask any question. Porque por definición Dios no debería estar haciendo ningún tipo de pregunta. Because God knows the answer to every question. Porque Dios sabe la respuesta a todas las preguntas que puedan existir. In Genesis 3, when God said, Adam, where are you? Cuando, por ejemplo, en Génesis 3, Jehová le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? It's not that God was, No es que Dios estaba, espérate, se me perdió el muchacho, ¿dónde está? God said that Dios dijo eso to touch Adam's conscience. para tocar la conciencia de Adán. He asked questions. Aquí él preguntó cosas para abrirles a ellos más. This is how you shepherd. Así es que pastoreamos a la gente. Ask the young people questions. Hágale a los jóvenes preguntas, But don't ask the wrong question. pero no hagan las preguntas erradas. Don't ask them, did you have morning revival this morning? No le pregunten, ¿fuiste a avivamiento matutino esta mañana? That's the wrong question. Esa es la pregunta equivocada. Brother Lee encourages us. The first 10 times you talk to the young people, don't ask them any spiritual questions. El hermano Lee nos dijo, las primeras 10 veces que usted haga contacto con un joven, no le haga ningún tipo de pregunta espiritual. Just talk to them Simplemente hable con Dios about their things. de sus cosas. Adapt to them. Adáptese a ellos. You'll see it in the next message. Eso lo van a ver en el próximo mensaje. Brother Lee says you should be like glue Usted tiene que ser como la pega, dice el hermano. that fits into every crevice. Pega se puede colar por toda la rendija de ese lugar. Let's come to the hour. Vengamos entonces al Oh, no, bosque. sorry. John 21. Juan 21. Let's look at John 21. Vamos a ver entonces al otro gemelo, Juan 21. El otro hermano de este capítulo. In John 21, En Juan 21. it says, after these things, Jesus manifested himself in this way to his disciples. Dice ahí que después de estas cosas, el Señor Jesucristo se manifestó otra vez a los discípulos. Verse 2. Verso 2. Simon Peter and Thomas, Nathaniel, the sons of Zebedee. 7 of them, they went fishing. Y estos 7 que menciona ahí en el verso 7, Pedro, el Dídimo, Natanael, todos esos muchachos se fueron a pescar. And they fished the whole night Y pescaron toda la noche. and caught 0. Y pescaron 0. That's a miracle. Ese sí es un milagro. That's a miracle to catch 0. El milagro de pescar 0. God just kept the fish away. Porque eso Dios fue mantener los pescados lejos de las redes. Like they were there in the boat. Estaban en el bote And the fish were right there. y los pescaditos estaban allá ahí. And when they put the net here, Tiraban la red para acá. the fish would. Los pescaditos se echaban un poquito más para acá. The Bible doesn't say that. Bueno, la Biblia no dice eso. And Jesus, he's there all of a sudden. Él está allí, el Señor aparece allí. And from the seashore, Y desde la orilla, little children, hijitos míos, they don't have anything to eat. no tienen nada de comer o tienen. Very interesting. Muy interesante. In Luke 24, En Lucas 24, he walked with them all the way. Él caminó con ellos todo el tiempo. In John 21, En Juan 21, he doesn't get in the water. Él no se mete en el agua. Here, there's a limitation. Aquí hay una limitación. He stands on the seashore. Él se mantiene a la orilla. And there are other stories that Jesus walks on the water. Hay otras historias donde Jesús caminó sobre el agua, Not here.
Pero ¿en qué cama? Here he stays here. Aquí él se queda ahí en la orilla, Close by. pero cerca. Little children, Hijitos míos, you know, when you shepherd the animal, cuando usted pastorea la oveja, in some things, en algunas cosas, you can walk with them all the way. usted puede caminar con ellos hasta el final. But in other things, Pero en otras cosas, you can't go too far. usted no puede ir muy lejos. But not too, you stay close to them. Pero usted no se mantiene, aunque no se va, une a ellos en eso, demasiado lejos, se mantiene cerca. De manera que ellos lo puedan escuchar a usted. And he said, so again, he asked him a question. Y él le pregunta, le hace una pregunta. You didn't catch it? No capturaron nada, ¿verdad? No pescaron nada. He didn't rebuke them. Él no lo reprendió, He helped them. les ayudó. Before they came back to the shore, Antes de regresar a la orilla, he helped them catch fish over there. les ayudó a pescar peces allí. Just put the net on the other side. Miren, pongan la red en este ladito. And they did that. Y lo hicieron. Oh, as soon as they did that, all the fish, Tan pronto lo hicieron, todos los pescados entraron en esa red. 153. 153. What does that mean? ¿Qué significa eso? Why 153? ¿Por qué 153? I won't get into that. No me voy a meter en eso. But they got into and they're large fish. Y son pescados grandes. As soon as that happened, Y mientras, tan pronto eso sucede, John is in the boat. Juan está en el bote. He says, "It's Jesus! Y Juan le dice a Pedro, Jesus! Peter y Pedro is ashamed. está He avergonzado. was naked. He covered himself. He covered him, and he jumps in the water. Se tiró al agua, Pedro. Peter just crazy. Estaba loco. And then he's swimming, Y nada. and they get to the shore. Y llegan a la orilla. When they get to the shore, Cuando llegan a la orilla, Jesus is not like this, please. Jesús no está esperando a allá. Like this. Jesus has a fire Él tiene un fueguito allí with fish being cooked already. con pescadito asado. What is this? ¿Qué es esto? Shepherd. Pastoreo. So then they come, Así que ellos llegan, and there's a fire. hay fuego. You know, fire has a few functions. El fuego tiene varias funciones. One is to cook. Una es cocinar, One is to give light. otra es dar luz Another is to give light. y otra es calentar. Peter Pedro needed the warmth necesitaba ese calor, because he was in the water. porque estaba en el agua y estaba frío. He was the only one who came Él fue el único que llegó así, en muito, ¿verdad? next to the fire. Y se pegó al fuego. So eventually, Finalmente, the warmth el calor de ese fuego se convirtió en luz. and the Lord feeds them. Y el Señor los alimentó. You Vengan a tener un desayunito aquí. know what is that? ¿Saben qué es eso? Cherishing. Eso es cuidar con ternura. Cherishing for nourishing. Es cuidar con ternura para nutrir. Not just to nourish them physically, No es meramente el nutrirlos físicamente, but to repair, sino para reparar, to mend. para remendar. Peter, Pedro, you love me. ¿me amas? I love you. Te amo, Señor. Then I Alimenta mis corderos. feed my little man. Alimenta mis corderillos. Peter, you love me. Pedro, ¿me amas? Shepherd. Pastoreo. Peter, do you love me? Pedro, ¿me amas? 3 times. Este verdadero. I think Peter started getting nervous. Pedro tiene que se puso nervioso probablemente. Maybe you remember Se acordó tal vez. I denied him 3 times. Llegué 3 veces aquella vez. So he asked me 3 times. Así que él me tuvo que preguntar 3 veces. Do you love me? ¿Me amas? Shepherd. Pastorea mis ovejas. Shepherd. Feed my sheep. Alimenta los mis ovejas. The Lord was recovering Peter. El Señor estaba allí recobrando, Stirring his love estimulando su amor and commissioning him y luego dándole una comisión to shepherd God's people. para pastorear el pueblo de Dios.
the best shepherds are? ¿Saben ustedes quiénes tal vez son los mejores pastores? The ones who have experienced the same failure as the ones who shepherd. Aquellos que han experimentado los mismos fracasos que tienen aquellos que ellos están pastoreando. And you know how to shepherd. Y entonces usted sabe cómo pastorear. So Peter, in his epistle, Así que Pedro en su epístola, en su carta, he says, él dice, the Lord is the shepherd of our souls. dice que el Señor Jesús es el pastor de nuestras almas. No one else, even Paul, Nadie más, ni siquiera Pablo, ever had this kind of phrase. produjo tal hablar, el pastor de nuestras almas. And then Peter tells all the elders, Y luego Pedro le dice a todos los ancianos, 1 Peter 5, en 1 de Pedro 5, your main job is to shepherd the flock of God. su trabajo primordial y principal es pastorear el rebaño. You want to be a leading one in the church? ¿Usted quiere tomar la delantera en la iglesia? Don't be a lord, No sea un señor allí, be a shepherd. sea un pastor. Shepherd the flock. Pastoree el rebaño de Dios. I really love John 20. Yo amo Juan 21 This shows us how to shepherd the children of God. porque nos muestra cómo pastorear a sus hijos y pastorear a los jóvenes. Okay, now let's read this. Luego, bueno, ahora podemos entrar al bosquejo del mensaje 3. If you want to help the young people, you must have an interest in it. Punto 5, hermanos. Si desea ayudar a los jóvenes, primero necesita mostrar interés en ellos. Yeah, this really should be Roman 1. Debe ser el punto romano 1. 1, 2, También el 5 de ese romano que aparece en su documento y pone 1 romano y así sucesivamente. Do not find faults at first. If you do, you cannot help them. No debemos buscar primero las faltas en los jóvenes. Si lo hacemos,